De la mañana conocíamos el dato de la inflación en España ayer, 9,8%, conocemos el dato de la inflación en Francia hoy, muy por debajo, en el 4,5%, en un momento en el que es el momento de compararlo. La primera reflexión no está en el dato, la primera reflexión está en que en la economía todo es susceptible de ser relativizado y es muy fácil que con dos pequeños retoques en la manera en la que componemos el gráfico, parezca para quien lo está viendo que es más o que es menos. Y aquí tienen un reflejo perfecto de cómo expresar determinados datos para confundir. O por lo menos para que no quede del todo claro lo que de verdad está sucediendo. Tenemos por un lado el IPC ayer, tal como lo publica el Instituto Nacional de Estadística aquí en España. 9,8%, desde el 2%. Esto no es el Tourmalet, ¿eh? Esto es una carretera plana con un poquito de subida al final. ¿Ven la inclinación que tiene la gráfica? ¿Ven el movimiento hasta el 9,8%? Es cómodo, es tranquilo. Tenemos un 9,8%, pero es culpa de la energía. Y como es culpa de la energía, no debemos preocuparnos. Visualmente, fíjense que del 2,9 al 3,3 hay apenas variación, del 7,6 al 9,8 ya no hay manera de esconderlo y le pegan un subidón, pero fíjense en el 5,5, en el 4, en el movimiento que hay. Este es el dato de Francia, de su Instituto Nacional de Estadística, en el que su inflación está en el 4,5%, la mitad y más de nuestra inflación. Sin embargo, aquí no hay paliativos, se muestra la inflación tal y como es, en el sentido estético. 4,5% después de un subidón de la inflación para Francia que estaba en el 0%. Eso es el 4,5% desde el 0. Esto es el 0 y esto es el 4,5% para nosotros. Esto es el 0 y esto es el 4,5%. Me cabe la palma en la mano. Casi que tengo que meterme yo entero como si fuese un armario. 4,5%, 0. Parte estadística. Ahora lo veremos además porque hay un caso más grave donde se ve la mano de la ministra Calviño detrás. Lo vamos a ver enseguida, pero antes. Fíjense si esto es el 70% por culpa de la energía. Si esto es el 70% por culpa de la energía, ¿por qué Francia tiene un coste menor en la inflación relacionado con la generación energética, la generación eléctrica, y por qué Francia tiene un impacto mucho menor? Porque aunque aquí nos podamos asustar, esto es un 4,5%, que ya lo quisiéramos coger en España, de inflación. Y esto es un 9,8%. Por mucho que quieras esconder, redibujar, relativizar, cambiar, modificar, y añádanles algunos adjetivos más con la M, esto es el 9,8%. Esto es casi doble dígito. Francia ha tenido un impacto mucho menor de la inflación en su economía, porque tiene factores estructurales y no coyunturales que le hace diferente a nosotros. ¿Cuál? En primer lugar, que España necesita, porque ha bajado al máximo la producción de centrales nucleares, ecologismo, comprar a Francia gran parte de esa electricidad. Y eso que el MidCat hacia abajo, desde Francia hacia nosotros, todavía no está terminado. Está igual que el nuestro hacia arriba para el gas. Nosotros usamos el gas de Argelia, pero sobre todo de Estados Unidos, que vienen en barco, gas natural licuado, para transformar ese gas y hacer electricidad. Nuestros molinillos, nuestras turbinas marinas, todo nuestro mix energético tiene un problema, y es que ha estado más mirando a Greenpeace y a los ecologistas que al ciudadano. No ha estado mirando a cuál era el verdadero mix energético que necesitaba este país, y ahora tenemos una inflación afectada por la energía en el 4,5% en Francia, donde tiene un mix energético de país adulto, y nosotros tenemos un 9,8%, diga lo que diga el Ministerio de Economía, por culpa de no haber sabido
poner un mix energético encima de la mesa que de verdad pudiera ser eficiente. Y hemos estado de reivindicación en reivindicación, no queremos tocar nuestras tierras raras que tienen uranio hipócritamente. Se la compramos, por ejemplo, a Estados Unidos, su uranio, para poder utilizarlo. Mi tierra no la toques, pero la tuya explótala hasta reventarla. La diferencia de precio entre el nuestro, cogerlo, y el suyo es enorme. Ahora mismo tenemos un problema parecido en Extremadura con las baterías de litio, donde tenemos el mismo problema. ¡Ah, quiero tocarlo! Entonces, ¿para qué está ahí? ¿Para que vayas de excursión en un bono cultural a los jóvenes a ver la mina de Extremadura? De los 200 millones vamos a utilizar 100 millones a que los jóvenes se cojan el tren o el autobús o el coche y vayan hasta allí a hacerse un recorrido cultural por la mina de litio. ¿Para qué lo tienes? No, ecologismo. Y el ecologismo, mal entendido, nos ha llevado a esta situación también. Mal entendido. No el buen ecologismo de, hombre, tampoco vamos a reventar esto. Pero 9,8%, mala política de mix energético y mala política de llegada a la resolución del problema. No era lo mismo haber actuado mediante impuestos especiales aquí que aquí, como han hecho los franceses. 4,5%, 9,8% España. La culpa es de la energía. ¿Qué pasa? ¿Que los franceses viven en una isla energética? No, somos nosotros los que vivimos en una isla energética. ¿Te has preocupado como país en que esa isla energética que estás reivindicando sea autosuficiente y pueda estar bien regulada? Es el punto clave. Pero volvemos al punto inicial. Pero si parece que los franceses tienen más inflación que nosotros. Si tú ves estos dos gráficos así, dices, pues estos tienen la inflación disparada. Y estos tienen un problema con la energía. No. Lo que pasa es que cambias la realidad. Y la economía es muy fácil, mediante gráficos, cambiar la visión de la realidad. 9,8, 4,5%. ¿Dónde está la mano de la ministra Calviño? Aparte de aquí, aunque no le dejan mucho. Fíjense en este otro gráfico que apareció ayer en La Sexta. Así cuenta un medio generalista la inflación en España. Ayer, 2021, ayer la inflación era del 9,8%. 2021, previsión de La Sexta, 6,5%. 1990, 6,5% de inflación. ¿Qué pasa? Que la inflación en el 2021 era, no sé, por culpa de la energía. Y no tienes suficiente energía para subir la barra hacia arriba. 6,5%, 6,5%. 8,2%. ¿Dónde está el dato de la inflación de ayer del 9,8%? ¿Dónde está? El IPC se dispara al 9,8%. ¿Y dónde está en la gráfica? ¿Y cómo que el 6,5% aquí es un movimiento parecido al 6,5%? 6,5% aquí. La cifra más alta desde mayo del 85. ¿Qué pasó ese año? Cuéntame. El IPC se dispara al 9,8%. ¿Por qué no está en la gráfica el 9,8%? ¿Dónde estaría? 6,5%, 6,5%. La importancia de la relatividad en el conjunto de la economía para entender qué está pasando. Depende de cómo se muestren los gráficos, hay un porcentaje de percepción de quien los ve diferente. Aquí estamos fenomenal de inflación. Sí, mira cómo está eso. Estamos fenomenal. A nivel del menos 0,5 pero hacia arriba. 9:30 de la mañana. La importancia de la educación financiera, también desde los medios de comunicación, y del no dejar que la mano de determinados políticos entre en los medios de comunicación, que estamos para controlar y no para vender.